Bienvenidos a Cafeteando Derecho, charlas cotidianas de cultura jurídica, conducido por Sara Chávez. Comenzamos. Hola, buenos días a todos, buen mediodía, martes de Cafeteando Derecho. Y pues hoy es un martes más en el que venimos hoy a aprender sobre uno más de los derechos, de nuestras obligaciones, pero ahora como padres. Fíjense que el tema de hoy está muy interesante porque parece algo básico, que es el tema de los alimentos que se proveen tanto para los menores, incapaces, y a lo mejor uno que otro supuesto más por ahí que hablan las leyes. Y pues queremos hablar de eso que al parecer todos sabemos, todos conocemos de alguien que provee alimentos, pero que la realidad es que es un tema tan amplio por el hecho de que son protección para los derechos de los menores, y a veces pareciera que es tan habitual lo que sabemos que son alimentos. Pues hay que darle comida a los morrillos, hay que darles al techo, una casa, escuela, pero ¿qué más? ¿De dónde viene este tema de los alimentos? ¿Quiénes estamos obligados? ¿Cuánto se debe de dividir? 50-50, ¿qué dicen las chicas? ¿Qué dicen los señores? 50 y 50, la señora se queda en la casa o se pone a trabajar, o el señor se queda en la casa y la señora se pone a trabajar, porque pues ahora estamos en una época donde todo puede suceder. Y para poder hablar sobre el tema de alimentos me traje a mi buen amigo, el licenciado Jesús Cedillo Pinto, de Corporativo Fortis, quien nos acompaña el día de hoy pues para platicarnos sobre el tema de los alimentos. ¿Cómo estás, Cedillo? Hola, ¿qué tal, Sara? Muy buena tarde. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que nos acompañas hoy para hablar sobre este tema. Tú que ya tienes mucha experiencia trabajando estos asuntos familiares, de repente tan complejos, por el tema de las emociones, se me figura, digo. Yo que soy fiscalista acá, los fiscalistas no tenemos corazón. Pero ¿qué tal en derecho familiar que de repente, pues sí, la gente pues lleva mucho sentimiento un tema de alimentos, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué nos puedes platicar sobre los asuntos familiares de este tipo? Sí, mira, es un tema muy amplio. Sabemos que nuestro derecho ha ido evolucionando. Entonces, la cuestión de alimentos siempre hay que proteger a los niños. Así que buscar su beneficio, su interés, como dice la misma corte, ¿no? El interés superior del menor. Entonces, siempre hay que buscar protegerlos. Aquí la autoridad es la que se tiene que encargar de ello. ¿Sí? En ciencia cierta o ¿cómo podríamos considerar que son los alimentos para los menores en este caso? Claro. Como bien dijiste al principio, no nada más son los menores, hay otras personas incapaces que tienen derecho a recibirlo prácticamente de por vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, también los adultos mayores tiene sus opciones o sus supuestos jurídicos donde existen ciertos obligados y ciertas personas que tienen derecho a recibirlos. Entonces, la pensión, como marca el artículo 305, si mal no recuerdo, es muy amplio, va desde la comida, lo que es la alimentación. ¿Por qué? Porque generalmente asociamos el término alimentos con que coman, exacto. Como si fuera solo eso, ¿no? Exacto, pero bien sabemos, ¿no?, que tiene que comprender vestido, calzado, y los alimentos propios, recreación, la educación, ¿sí? Y sobre todo es mantenerles el estatus con el que ellos han estado viviendo, permaneciendo y mejorarlos. Okay. ¿Sí? Entonces se da mucho en las separaciones, donde los padres sabemos que muchas veces no quedan bien, uh-huh. ¿Sí? No quedan bien de acuerdo. Entonces al momento que se separan, pues es una lucha económica. Híjole, ¿sí? Y desafortunadamente, quien se llevan ahí es a los niños. ¿Por qué? Porque un niño a lo mejor está en un colegio, ¿no? Un colegio privado. Uh-huh. Entonces, desafortunadamente, buscan el darles lo menos posible. Sí, hay muchos casos conocidos donde buscan el tener un ingreso o tener un comprobante de ingreso menor para proporcionar menos alimentos. O sea, sí entiendo, a lo mejor alcanzo a ver el tema de, pues antes éramos una familia, en el caso que haya sido por el tema de una separación, y pues ambas partes o una de ellas contribuía y pues ahora tiene que haber dos viviendas. Entonces sí entiendo la parte, pues ya no sería igual. Pero qué culpa tienen los niños, como dice, sí, exacto, el refrán. Y los niños qué culpa tienen, ¿verdad?
Exactamente. Sí, desafortunadamente, digo, es una lucha económica, ¿sí? Cuando vienen este tipo de separaciones, pero al final del día sabemos que los alimentos los tiene que proporcionar la persona que no tiene la custodia del menor, ¿sí? Aunque hay otros supuestos para que los puedan reclamar o otras personas que tienen derecho a reclamar esos alimentos de los menores. En este caso, pues ya igual, ¿no? Ha cambiado un poquito el término, ya no se usa tanto el menor, sino el niño y la niña, Okay. sí, adolescentes, pero pues igual, ya quedamos con el arraigo, ¿no? De los menores. De los menores. Exacto. Sí, son niños, niñas y adolescentes, ¿no? Así es. Así dice la ley que Así tenemos que dice. decir hoy. Exactamente, ¿no? Para no discriminar. Entonces, el punto aquí es de que se tiene que hacer una tabulación de cuáles son las necesidades de los niños. ¿Cuántos ¿sí? son también? Cuántos son, y de igual forma lo que el padre o la persona no custodio puede proporcionar. Okay. ¿sí? ¿Por qué? Porque se tiene que hacer un estudio en base a las necesidades y la proporción de lo que puede entregar. Muchas ocasiones volvemos a lo mismo. Los padres tienen 3, 4 ingresos y únicamente reportan uno, ¿no? Sí, porque pueden ser informales los ingresos, ¿no? O sea que también tiene mucho que ver con la buena voluntad del que provee. Sí, sobre todo es eso, sobre todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tribunal desde un inicio te puede señalar una cantidad o un porcentaje por niño, ¿no? Por niño. Sí, Ay, por niño. si tienes 4, 4. Pues entonces, 80% de tus ingresos. No. Igual el tribunal tiene que valorar, ¿sí? Porque tampoco podemos o no se puede dejar en un estado de insolvencia del deudor alimenticio. ¿Cuánto es el porcentaje más alto que te ha tocado ver de que alguien le descuenten? Digo, no sé, ¿por cuántos niños? De hecho, el porcentaje más alto hasta ahorita es el 45%. Que nos ¿Tenía varios hijos? 3 hijos. Pues es que sí están caros los morrillos. Sí. Digo, no es poquito. No, y seamos realistas, desafortunadamente no alcanza, ¿sí? No alcanza lo que le estén proporcionando de pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque por lo regular es una persona que tiene un ingreso mediano o bajo, entonces y es el ingreso formal. Es el ingreso formal. ¿Y cuántas empresas te pagan pues por fuera otro tipo de ingresos y tu cheque, que es el que acredita cuánto ganas, pues no es el que está padre, ¿no? Exactamente. Wow, qué complicado. Sí, y desafortunadamente nos complica a nosotros como litigantes en muchas ocasiones. La informalidad. Como abogados postulantes, sí, la informalidad. ¿Por qué? Porque en ocasiones sí tienen un ingreso de, un ejemplo, ¿no? De 10,000 pesos a la semana. Pero como bien dices, la empresa le reporta el mínimo 3,000, poquito menos de 3,000. Y a nosotros nos toca, ¿no? El buscar ¿Cómo acreditas? Exacto, el cómo acreditar. ¿Cómo le haces? O sea, ¿de qué te llegas o qué elementos buscas? Mira, aquí a lo que normalmente se pide son ya sea fotografías. O sea, literal investigar. Sí. ¿Una investigación de campo? Ya se hace una investigación ¿Sobre los de gastos campo. de la persona o qué? Sobre los ingresos, sobre los ingresos. Su vida, de cómo vive. Es el estatus de vida y todo. Igual, ¿no? Existen ciertas determinaciones que el juzgado tiene que buscar también para allegarse de la información, ¿sí? Igual pedir un informe, el SAT, las declaraciones anuales. Entonces, es una serie de herramientas que uno tiene que estar así que procurando. No ¿sí? deberías, ¿no? En teoría todos deberíamos de querer proporcionar lo mejor a nuestros hijos, pero Sí, pues... Es que en teoría no debería de existir el procedimiento, ¿no? Ay, Para qué pelear triste. alimentos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno como padre tiene que ser responsable y otorgarles lo que ellos requieren. Claro. Y por ejemplo, ¿a quién se les obliga a dar alimentos? Dices que al padre que no tenga la custodia. ¿Y si tienen la custodia compartida? Muchas ocasiones se llega al acuerdo de que cada uno va a cubrir las necesidades de los menores, de los niños, y en el tiempo que los tengan. Okay. ¿Sí? Hemos hecho convenios donde está una semana con un padre, otra con el otro, y cada uno asume esos gastos. ¿Sí? Lo único que sí entra en división, pues los gastos médicos, los gastos escolares, que son un 50%. Sí. Yo había escuchado el tema de la escuela porque decían por ahí, me había tocado, que no es obligación de los padres proveer una escuela pública.
¿Es verdad Una o escuela no privada. tan? Perdón, ¿una escuela privada? Sí, sí, sí. No como tal, pero la misma ley o la misma corte ha determinado que tiene que cuidar el estatus que te comentaba en un inicio. Entonces, si el niño ha estado en colegio desde, digamos, Kinder. ¿sí? Y ahorita ya va en educación primaria, secundaria, entonces tienen que mantenerle por lo menos ese estatus. Y claro, siempre y cuando los padres puedan continuar cubriéndolo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también recordemos que nadie está obligado a lo imposible. Sí. Sí, Qué complicado. bastante. ¿Quién puede hacer la demanda, el escrito? ¿Lo hacen los menores a través de sus padres? ¿Lo hace alguna representación de una autoridad Sí. DIF? ¿O cómo funcionan las demandas, digamos, que se presentan? ¿O son incidentes? No sé. No, sí, ¿Los alimentos qué son? ¿Demandas? Son demandas. Puedes presentar igual incidentes, dependiendo el procedimiento principal, pero normalmente es una demanda, ¿no? En esta demanda, ¿qué es lo que le solicitamos a la autoridad o al juzgador? Es que determine, si no está legalmente establecido, la custodia. Primeramente, que determine qué padre es el custodio, ¿sí? En forma provisional. ¿Eso te durante da el una tiempo. responsabilidad o algún beneficio? ¿O qué significa tener la custodia? Sí, porque recordemos que los padres tienen la patria potestad, a menos de que alguna autoridad lo Los determine. dos, al mismo los dos, en partes iguales, sí, en igualdad. Entonces, para poder determinar quién es el que tiene derecho a solicitar o a representar al menor, es que se determina la custodia. ¿Sí? Una vez determinada la custodia, el padre al que no se le otorga, ¿sí? Él es el obligado a cubrir la pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque el padre que tiene la custodia tiene incorporado al menor, es decir, vive con él. Sí, ya entonces, gastas un chorro ahí con él. Exactamente. Entonces, desde ese ahí lo punto, tienes pegadito en la costilla. desde ese punto ya la ley establece que ya estás cubriendo esa pensión alimenticia. ¿Sí? Entonces, aquí lo que se hace es... Digamos con el cuidado. Con el cuidado, ahora sí que el tenerlo. ¿Por qué? Porque como bien dices, aquí lo tienes. Sí, entonces, estás al pendiente, córrele por él a la escuela, llévalo a la natación, llévalo al fútbol, lo comida, que se le ofrezca al morrillo. Claro. ¿Qué más? Lo llevas al cine también, con los amigos, a las fiestas, o sea, sí. Es una labor de 24/7. Sí, tienes que estar pendiente, que si le da pesadillas se levanta en la noche, si está enfermo, cuidarlo. Exacto. Y cuestiones de que el padre no custodio, pues no está llevando a cabo, realiza, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque normalmente viene una temporada a la semana, por así llamarla, en el que está con él. En ocasiones son horas, en ocasiones sí son 1 o 2 días, fin de semana. Entre semana también hay que buscar acomodar los tiempos de los niños para no interferir en sus actividades, y de los padres también. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no tenga que pegar en el bolsillo también. Pues claro. Para la pensión. Wow. ¿Qué contempla esta pensión? De repente estábamos platicando de eso y nos fuimos por otro lado. Estábamos hablando de alimentos, básicamente, comida. ¿Qué otra cosa nos podemos incluir ahí o debemos de incluir ahí? Mira, debemos incluir la recreación, ¿sí? Que normalmente no lo establecemos. Ni lo hacemos tan importante, ¿no? Ni lo hacemos tan importante. Pero recordemos que en cualquier edad tenemos que buscar el desestrés, ¿no? El liberar la tensión, el convivir, el tiempo de calidad con los hijos. ¿Sí? ¿Podría ser incluir las actividades deportivas de ellos? Sí, pudiera ser, sí. ¿Como recreo? Así es. Me ha tocado llegar a convenios, ¿sí? Donde el padre pide, ¿sí? Donde dice, ¿sabes qué? Yo quiero ir con el niño que va a béisbol, que va a fútbol, a taekwondo. Esa es parte. Es parte de... Llevar. Pues sí. Entonces, el llevarlo, el cubrir los gastos, cubrir todas esas actividades extracurriculares. ¿Sí? Entonces, la vivienda, un punto muy importante. Claro, ¿dónde va a vivir? Exactamente. ¿Cómo se proporciona? Exactamente. Mira, aquí es un punto donde me ha tocado que padres sí consideran el que deben de dejar los hijos la casa. Porque dicen, yo la estoy pagando, yo no vivo ahí. Qué problema. Sí, exacto, sí. Y es como, espérame, o sea, tú le tienes que proporcionar un techo al niño, una vivienda, para que él esté bien, se pueda desarrollar sano y no tenga que influir en su mentalidad, no el nerviosismo. Ahora me voy para allá, voy para acá. Entonces es un poquito complicado. Aparte de la separación, el
salirte del hogar que considerabas tu hogar, es otro cambio importante. Y luego decimos, ay, ¿por qué los menores no bajan calificaciones, están tristes, están rebeldes? Pero pues se nos olvida que ellos demuestran sus preocupaciones de otra manera, De ¿no? otra manera, justamente. Sí, y ahorita lo que la autoridad está fomentando o está realizando acertadamente es la terapia psicológica. ¿De verdad? Sí, es la terapia psicológica para los niños, que también forma parte de los alimentos. Como canasta básica. Como una Ay, canasta qué básica. padre. Y para los padres también. Ay, Para los también, qué padres padre. también. Entonces, de ese sentido, te digo, forma parte también de esa, digamos, alimentos. ¿Por qué? Porque, como te digo, el término es muy amplio. Entonces también forma parte el hecho de que el niño esté sano, ¿sí? Que es su salud mental. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder tener mejores adultos. Claro, ¿sí? funcionales. Funcionales, exactamente. Entonces, el tema, ahora sí que es muy amplio, el concepto de alimentos. Son todas las necesidades de los niños. Ok. ¿Sí? Por lo menos... Vestido. ¿Vestido ¿Vestido entre calzado. alimentos o se llama vestido? Se llama vestido. El Vestido. concepto, sí, volvemos al punto, ¿no? El concepto de alimentos es muy amplio, no nada más es la comida. Entonces también lo que es vestido, vestimenta, es calzado. Y el tema del médico, ¿cómo funciona? ¿Ya se podría tener como acreditado o como pagado el hecho de que lo tengas inscrito en una institución de seguridad social o no es suficiente? Sí se puede tener como cubierta esa necesidad, pero en ocasiones por la premura, el accidente, Sí. entonces te queda muy retirado a algún centro médico. Y puedes hacer uso entonces de uno privado. Así es, puedes hacer uso de alguno privado. ¿Por qué? Porque es una emergencia. Claro. Entonces, en ese tipo de cuestiones también cubren los alimentos o vienen el concepto de alimentos. Ok, qué interesante. Entonces tenemos vestido, casa, recreación, comida y qué otra cosa. Sería básicamente lo que Digamos, entablamos los ahí. generales. Y entonces presentas una demanda, porque fíjate, estaba pensando ahorita que dices que todos esos requisitos el Estado espera que se los proporcionen los padres, ¿verdad? Así es. Y yo estaba pensando, dije, bueno, qué padre que el Estado pueda supervisar que los padres estén obligados a proporcionar alimentos cuando están en una separación. Pero ¿cuántas familias viven unidas y no proporcionan este tipo de conceptos? Sí, es muy complicado. O sea, están más protegidos a veces los niños, niñas y adolescentes cuando están bajo la lupa del juzgador por una cuestión de separación que cuando viven en la normalidad de sus familias, ¿no? Así es porque volvemos al mismo, ¿no? El juzgador no sabe si está cubriendo o no está cubriendo pensión alimenticia. Entonces, recordemos que los tribunales son de buena fe. Claro. Entonces, desde ese momento ellos creen lo que le estás diciendo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que si tú ves a una pareja, muchas veces como vecinos, Sí. están muy bien, la mejor familia, pero No están proporcionando desafortunadamente muchas veces no proporcionan. Y más que ayudar es quitar. Sí. Y te lo digo por una experiencia que vi el otro día en las noticias, ahí cerca de donde está el despacho. A una pareja le quitaron la custodia de su menor hijo por tenerlo en condiciones totalmente precarias, insalubres, sin alimentos. Entonces ahí me quedé, wow, cómo a veces pensamos que una familia ordinaria proporciona todo. Y a veces las familias separadas, uniparentales o como le queramos llamar, están mayores obligadas, supervisadas y son más conscientes de proporcionar los alimentos. Pero bueno, vamos a seguir con estas reflexiones y ahorita regresamos aquí en Cafeteando Derecho. Y aquí pues después de este lindo corte, estamos, recuerden, aquí en esquina 32 Radio 1150 del AM y también estamos en YouTube, Facebook Live. Búsquenos, síganos por favor en nuestras redes sociales. Pues aquí estamos platicando con el licenciado Jesús Cedillo Pinto de Corporativo Fortis, quien nos está platicando sobre el tema de alimentos. Y pues estábamos platicando antes de irnos a corte que pues de repente el tema de alimentos se encuentra en muchas ocasiones mayormente protegido por los juzgados, por las leyes, cuando pues los papás están separados, pero también hay de repente familias ahí distorsionadas que viven juntas y no están llevando a cabo todas estas satisfacción de alimentos, ¿no? Hay maltratos de los niños, hay precariedad,
o violencia. Entonces, pues bueno, hay situaciones de mucho tipo. También creo que a veces el que los padres vayan a juicio y demanden alimentos, pues es bueno para los menores, ¿no? Al final el juez, me imagino, va a decidir siempre porque los niños, niñas y adolescentes pues tengan un bienestar en su vida. ¿Así funciona, Lick? Así funciona, así es, Sara. El punto aquí es que tenemos que cuidar a nuestros niños. Claro. ¿Sí? Tenemos que cuidarlos, tenemos que buscar su bienestar en todos los sentidos. ¿Sí? Entonces, como bien dices, ya entrando una demanda en el tribunal, el juzgador tiene que hacer valer, ¿sí?, su jerarquía justamente para protegerlos. ¿Sí? Entonces, ¿le dan trámite, por ejemplo, a las instituciones públicas del DIF, MP o algo así, o cómo funciona? sí, siempre está un representante de la fiscalía, un representante también del DIF. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen que cuidar los intereses del menor, ¿sí? De los niños. Entonces, esos intereses siempre tienen que ser protegidos. ¿Sí? Ellos son los que tienen que hacer valer muchas de las ocasiones ciertas acciones en contra de los padres. ¿Sí? Pues sí, porque a lo mejor hay un descuido por parte de alguno o de ambos, no sé, ¿verdad? Sí. O aprovechamiento de una situación económica muchas veces, podría ser. Recordemos que existe la violencia económica, muchas veces viene el hablar mal de los padres, ¿no? Que también es un problema y volvemos a lo mismo, esa es la salud de los niños. ¿Sí? Y cuando uno de los padres pone en contra o habla mal del otro progenitor, entonces ya se vuelve un problema para el niño. ¿También es violencia? También es violencia, así es. Sí. Así es. Y pues el juzgador tiene que determinar el grado de afectación y detener, buscar los medios, ¿sí? Buscar los medios. Volvemos al tema, ¿no? Ahorita el juzgador, ¿qué hace? Solicita que vayan a terapias y le requiere para que acudan a escuela para padres. ¿Por qué? Para tener las herramientas, o que ellos tengan las herramientas y mejorar como padres. Es lo que yo veo, por eso te digo que para mí se me hace que impresionante que cuando ya acudes a estas instancias te enseñan a ser mejor padre, que si no tuvieras ningún problema, no sabes qué le tienes que proporcionar. O sea, uno a lo mejor, o muchas familias pueden creer que le están proporcionando lo suficiente y no. Porque lamentablemente pues nadie te enseña a ser padre, ¿no? Nadie te dice cuáles son, que los niños tienen derechos, y por eso hacemos este tipo de programas para que tú, más allá de que digas, ¿cuánto voy a gastar? ¿Cuánto me deben de descontar? Dejen tú eso, se trata de saber qué derechos tienen los menores, que como padres somos responsables una vez que decidimos traerlos al mundo, darles, proporcionarles y de la manera mejor. O sea, yo pienso que las leyes, las jurisprudencias, los decretos, los tratados hacia los niños, niñas y menores no es casualidad, es después de tantas problemáticas que hemos visto y violaciones a sus propios derechos por parte de los adultos, ¿no? Sí, exactamente. Y siempre es como el reparar antes de prevenir, ¿no? Que sucedan las cosas. Pues sí, pero pues no sabíamos. Entonces qué bueno que hoy hay tanta información y podemos acceder pues a profesionistas como tú que nos comparten precisamente cómo funcionan estas dinámicas, y ya cuando a lo mejor las personas están compartiendo la custodia o hay una custodia definida, se demandan los alimentos, cómo funciona ya el trámite ante el juez, cómo inicia con la demanda y el juez qué es lo primero que determina. Sí, mira, aquí lo principal es el juzgador tiene que cerciorarse de quién tiene al niño, ¿sí? O quién tiene a los niños. ¿Con quién viven los morros? ¿Con quién vive? ¿Quién es el que tiene una custodia de hecho? ¿Sí? Una vez teniendo él certeza de esa situación, entonces le va a brindar lo que es la pensión alimenticia provisional. ¿Sí? Provisional, ¿por qué? Porque en ese punto el juzgador desconoce cuánto es lo que está percibiendo. Claro. ¿Sí? ¿Cuál es el estatus de la familia, digamos? Así es. Ya en las demandas lo que hacemos es proporcionarle al juez un panorama de cuáles son las necesidades del niño, cuáles son las actividades que ha desarrollado, desde cuándo las ha desarrollado. Pero ¿sí? Con pruebas de lo que ya sucede, no de lo que esperaríamos. Exactamente. Como, tampoco es negocio, pues. Exactamente, sí, no. Aquí es demostrarle al juzgador cuáles son las necesidades del niño, ¿sí? Cuál es el estatus que él vivía manejando. antes de. Así es, antes de. ¿Sí? ¿Para qué? Para requerirle al padre que siga manteniéndolo.
Oye, y si nunca vivieron en unión la pareja, ¿cómo le puedes decir que Mira, aquí... que ocupas tanto? O sea, no sé. Sí, Si alguien nunca vivió y dices, oye, quiero que reconozcas a mi hijo y le pagues alimentos. Exacto, sí hay casos donde justamente no hubo una relación, nunca vivieron formalmente juntos, entonces procrean un hijo. Muchas veces el padre no sabe o sabe, pero no quiere darse por entrado. O lo niegan, ¿no? O lo le tienen que niegan, hacer su prueba de paternidad. ADN, de repente si les jalan un pelillo por ahí sí, justamente. y lo meten en un justamente, entonces en un botecito, ya saben para qué es. Así es. Aquí lo principal es demostrar, ¿no? ¿Qué es lo que los requisitos son básicos? Okay. ¿Sí? Para el inicio de la demanda es partida de nacimiento, el acta de nacimiento, y con eso demostramos quién es el padre o la persona que reconoce al menor. Okay. ¿Sí? Una vez teniendo eso, ya se presume que es su hijo o se tiene por enterado que es su hijo. Entonces ya desde ahí, aunque no vivieran ellos juntos, ¿sí? Ya él tiene la obligación. ¿Sí? Okay. La ley dice que es desde que se concibe, pero al final del día, para poder demostrar la filiación, pues necesitamos una partida de nacimiento. Como bien dice, si el padre no reconoció al niño, entonces se tiene que demandar, ¿sí? El reconocimiento de paternidad, y como consecuencia hay que demostrar que él sabía del menor, que él sabía que existía, ¿sí? O que lo habían procreado, para poder reclamar una pensión retroactiva. Okay. ¿Sí? Pelear o reclamar, mejor dicho, las pensiones que no ha cubierto. ¿Desde cuánto es lo máximo que se podría reclamar? Desde el nacimiento, ¿sí? La ley dice que es desde que fue concebido. Okay, ¿sí? Pero, entonces, desde ese punto le podrías reclamar lo que puedas acreditar, ¿sí? Pero en el tema de alimentos es pues ya que esté vivo, ¿no? Y aparte, ¿cómo lo acreditas? ¿Como también por un porcentaje? O porque pues cuando están chiquitos no sé si ocupen lo mismo que ya cuando van creciendo. Pues ahora sí que depende los hijos, ¿no? Los padres. Okay. Cómo los van. También depende de la capacidad económica de la capacidad de las personas. Así es, sí, para que se haga una proporción de lo que deben de cubrir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no saben que procrean un hijo. ¿Sí? Claro. Entonces, la demanda es donde se enteran, o muchos dicen, yo me enteré por la demanda, entonces, ¿cómo sé cuánto es lo que realmente tengo que proporcionar? Claro. Entonces, hay que hacer eso, ¿no? Tenemos que investigar o indagar cuáles son las actividades, las necesidades que tuvo el menor o el niño para poder que se determine esa pensión. Pues esto pareciera que es un negocio, pero no creo, ¿verdad? Ahora sí que tú dinos en tu experiencia más o menos como en cuánto andan las pensiones alimentarias, cuánto las dictamina el juez, para que nos asustemos y veamos que esto no creo que sea negocio. No es negocio. Lejos de ser un ingreso extra para quien tiene la custodia, platícanos para espantarnos. Mira, sí, en cantidades no quisiera entrar en tema, okay. Porque justamente no quiero asustar a la gente. Asustar a las personas. Pero normalmente el tribunal te va a señalar un porcentaje. ¿Sí? Okay. Por un niño normalmente manejan entre el 20 y 25% de lo que es la pensión de los ingresos totales del padre. Okay. ¿Sí? Entonces desde ahí partimos, ¿no? Ya si son 2 hijos, 3 hijos en adelante, ya van considerándolos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones también tienen un hijo con una señora, con una señorita. No, bueno, es que les digo que eso no es negocio. Entonces, tienen varios hijos en diferentes lados, ¿no? Y todos los hijos pueden ser considerados. Y su cheque repartido por todos lados. Entonces, ay, no. Todos tienen el mismo derecho y tienen que ser considerados. Claro. Sí. ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo o la ley te obliga al pago de alimentos? Mira, anteriormente era hasta los 18 años, ¿sí? Como ha ido evolucionando el derecho de familia y de los niños, sí. Mientras ellos sigan estudiando, la ley establece, ¿no? La Corte estableció que por lo menos a los 25 años. ¿Sí? Hay que cumplir con ciertos requisitos también. ¿Por qué? Porque muchos, ¿qué hacían? Trabajaba y estudiaba, ¿no? Pero al final del día iba y ingresaba a una escuela 2 meses, 1 mes, únicamente para comprobar de que estaba, o tener el comprobante de que estaba estudiando. Y ya, ¿sí? ¿no? Pero muchas veces no continuaban, ¿sí? Entonces hay que ser conscientes en que es en base a, que tiene que ser constante en base a la edad, ¿sí? En base a la edad la educación. Y por ejemplo, si una persona ya tiene 25 años, ¿se quita en automático la
la obligación del padre de proporcionar alimentos? Hasta cierto punto no, si existe una demanda. Ok, sí, pues ¿Por si qué? existe Porque una si demanda. existe una demanda, justamente tienes que solicitarle al mismo tribunal que Ok. ya no cumple con ninguno de los supuestos, ¿sí? Para que se haga una cancelación de pensión. ¿Sí? Ok. Si No tú la dejaras de pagar, te podrías incurrir en un delito. ¿Sí? Ok. Recordemos que la omisión del pago de la pensión es un delito que es privativo de libertad aquí en Baja California. O sea, te meten a la cárcel. Te meten a la cárcel. ¿Sí? Wow. ¿Y Entonces, si has visto gente que los metan? sí me Ay, ha tocado. Dios santo. No manejo yo asuntos penales, pero sí me ha tocado ver clientes, ¿sí? Que están dentro. ¿Por qué? Porque llegan a consulta. ¿Sí? Llegan a consulta para ver de qué forma se les puede apoyar. Justamente en la oficina tenemos abogados penalistas Sí. que son los que llevan ese tipo de Wow. asuntos, ¿no? Pero al ¿Y final cómo? del día ¿Y tienen no que cubrir. dejas de ir a la cárcel si pagas nomás o qué? ¿O no, ya pues no? cubriendo. Cubriendo si Sí, dejas. sí, sí. Recordemos que la reparación del daño es cubrir los alimentos, ¿sí? Entonces cubres, pues ya no vas a la cárcel, ¿verdad? Pero al final del día volvemos a la afectación que pudiera haber tenido el niño. Sí, Sí, es por lo más haber- importante, Sí, ¿no? sobre todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es, dejo que se me junten las pensiones, llego y lo pago porque puedo, ¿no? Ay, No, es cubrirle para que el niño claro. pueda ir subsistir. Sí, porque el pueda niño vivir. el niño o la mamá no tienen por qué, o quien sea el que tenga que recibir la pensión, no tiene por qué esperar, ¿no? Así es. Tengo desafortunadamente. para el próximo mes. Ok, vamos a estar a dieta hasta el siguiente mes. Ujú, exactamente. Y ¿Qué sí pasa, onda? sí pasa, me ha tocado clientes ¿Qué onda? que me dicen, oye, el papá me dice que no va a depositar la pensión esta semana porque se le descompuso el carro y pues tiene que pagar, tiene que reparar el carro, ¿no? Entonces, si no es el medio por el cual él está generando un ingreso, Claro. entonces no es una necesidad, ¿sí? No es un supuesto en el cual pueda esperar o tenga que esperar el niño, ¿no? Para cubrir una de estas pensiones por alimentos, ¿el juez las determina mensual, quincenal o es a satisfacción del promovente o es como cada quien se ponga de acuerdo? No, en este caso es dependiendo el periodo en que le cubren ¿Su sueldo? el salario a la persona. En caso de que no se pudiera demostrar, entonces el juez determina un salario establecido diario, ¿no? Considerando el salario mínimo. Ok. Sí. O sea que al mínimo tienes que tener un salario mínimo. Sí. desde Y de ahí luego. te partirías como el Desde ahí 20%. parte. Me ha tocado en demandas de pensión retroactiva donde establecen el 50%. Ok. ¿Sí? El 50% de lo que es un salario mínimo. ¿Sí? Entonces, Oye, es que sí. Entonces, si una persona, digamos, tuviera. Yo aquí buscándote clientes. Si una persona tuviera una pensión por alimentos menor al 50%, menor al 50% del salario mínimo, ¿podría solicitar un aumento? pudiera solicitar un aumento, siempre y cuando... Porque a veces las condiciones se den. pensiones, este tipo de pensiones por alimentos, te la dieron hace 10 años. Ujú. ¿Y cómo las actualizan? Sí. Casi nadie las actualiza, ¿no? No, porque muchas veces es el desconocimiento exactamente. Ok. Sí, porque tú puedes solicitar, así como puedes solicitar la cancelación, puedes solicitar una reducción, puedes solicitar un incremento de la pensión alimenticia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente no el niño o los niños Pues van ya creciendo, creciendo. las necesidades van aumentando y muchas veces pues el salario va incrementando también de los progenitores. Claro. ¿Sí? Que- Entonces que- ese es el punto. Entonces la idea es pues que todos sepamos este tipo de cuestiones, tanto para pagarlas como para exigirlas, para el menor, al final de cuentas, ¿no? Sí, exactamente. Porque, Aquí pues, siempre es el interés sobre los niños, ¿no? O el interés de los niños. Ok, y por ejemplo, ¿cómo funcionan las demandas? Dice la retroactividad, que entonces quedamos que es para atrás de lo Así que, es. si alguna vez, si tú apenas estás demandando y nunca te habían pegado, puedes pedir que se pague retroactivamente. Así es. Puedes sí. empezar a pedir una alimentos a los 18 años. Puede comenzar ahora sí que el adulto a demandar si nunca recibió esa pensión. Él lo podría puede hacer. reclamar. Así es. Wow. Así es. Mientras ¿Como ellos sean apoyo? menores, la persona que tenga la custodia o sea el tutor, sí, es el que lo debe de reclamar. ¿Sí? Porque Y si tú todavía ya es tienes incapaz. 18 años y nunca pediste alimentos a tu papá, ya no puedes pedir. Sí. Son imprescriptibles los alimentos. Pero no Entonces, ocupas a tu mamá para que te No ayude. necesitas a tu mamá. Así es. Madre santa. Así es. Entonces, Son ideas. esta obligación no tiene una fecha límite. Ok. Entonces, siempre y cuando exista
Pues digamos que a los 25 años, ¿no? Digamos. Podría ser. Pudiera ser, pero al final del día hay que revisar los supuestos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pudiera ser una persona incapaz, una persona ¡Claro! que ahora sí que de por vida va a necesitar de los padres. Tienes razón. Entonces, también ese es son esos supuestos que no estamos Sí. contemplando. Otro de los supuestos es de que los mismos padres, cuando tienen alguna enfermedad, algo que los incapacite para poder ser autosuficientes, ¿sí? También tienen el derecho de reclamarlo. Ay, ¿a quién? Sí, a los hijos. Oh, en my este God. caso, normalmente es a los hijos, ¿no? Así como ellos tuvieron la obligación de cubrir, Ok. ¿sí? También tienen el derecho de reclamarlo. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces vemos a personas mayores que no pueden valerse, ¿sí? Por sí mismas, y sabemos que los hijos tienen buenos negocios, tienen buenos ingresos o simplemente tienen una vida estable. Claro. ¿Sí? Ellos tienen la obligación también de cubrirle. ¿Por qué? Porque los padres ya cumplieron con ellos, entonces ellos tienen la obligación de retribuirles. Oye, Jesús, ¿y qué hacemos cuando el padre se fue al otro lado? Ok, mira, Y ya no nos dijo nada. aquí... Y lo tenemos localizado, ¿verdad? Digo, claro, también. justamente es lo que iba a comentar. Aquí mientras se pueda localizar al padre, ¿sí? Ok. Se puede reclamar la pensión. En ocasiones los clientes vienen, demandamos, tenemos localizado al padre, Ok. ¿sí? Y sabemos que tiene que hacerse un proceso un poquito diferente, ¿sí? Para poderle emplazar o entregar la demanda Al otro lado. a la persona en Estados Unidos, ¿sí? O en Órale. otra parte del país, Sí, o, en perdón, otro del país. mundo. Ajá, exactamente. Entonces, se tienen que cumplir con ciertos requisitos, ¿sí? Para que sea procedente, pero también se puede hacer. También Wow. se puede reclamar. O sea, literal lo buscas al otro lado. Hay Y, que buscarlo hasta debajo de las piedras, como dicen. oye, está bien, porque pues aquí en zona fronteriza, seguramente y hasta... ¿Y qué te toca? Pues el ingreso de Estados Unidos. Sí, una proporción. Así ¿También? es. Sí, porque el juzgador aquí tiene que establecer una pensión, volvemos a lo mismo, ¿no? Una pensión provisional. Ya en la sentencia, ahí va a determinar una pensión definitiva. Ok. Sí. Una vez que analicen las pruebas de todo el mundo. Así es, una vez de que ya se ha vencido el demandado en el procedimiento y se analicen todos los elementos. ¿Es habitual que vengan a defenderse las personas demandadas o más o menos? Sí, es habitual. Sí, si vienen, sí. Sí. No es Sí. como que dejan que ahí corran los plazos y no les importe, les va peor, ¿no? Sí, les va peor, exactamente, porque si no dices que no tienes cómo demostrar que se has cumplido, te van a volver a condenar a lo que a lo mejor ya pagaste. O sea que si te llega una demanda por alimentos, lo conveniente es buscar un abogado. Es lo Que te conveniente, ayude. siempre, ¿sí? Y de forma inmediata, ¿por qué? Porque Si existen agarras el términos. papel y lo tiras por allá, así como a tu cuarto debajo de la cama, no va a desaparecer eso. No va a desaparecer, desafortunadamente, ¿sí? Pero Tu problema va a seguir más grande. incrementa el problema. Entonces, aquí lo mejor es de que se acerquen a cualquier abogado. Cualquier abogado de su confianza. Si no conocen, pueden ir con nosotros ahí al corporativo. Pudieran ir también a los defensores de oficio. Ahora sí que busquen por lo Una menos. ayuda de que les contesten la demanda. Así es. Sí, por lo pronto la asesoría. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sepan hasta dónde están obligados, cuáles son las obligaciones Oye, y ¿qué las tal consecuencias. ¿qué tal que les decían que ustedes ganan un chorro y no ofrecieron pruebas y tómala? Exactamente. Ahí los quiero ver perseguidos por la ley. Sí. Volvemos al mismo punto, ¿no? Aquí te van a condenar a pagar lo que debas de pensión alimenticia, pero también se pudieran ir por la vía penal, por la omisión de las eso es lo obligaciones. más dramático. Exacto. ¿Y conoces muchas mujeres demandadas por alimentos? ¿O casi no? No, fíjate que habitual? No es habitual, pero sí existen. Entonces aquí pues lo mejor es de que estén cumpliendo. En caso de que no sepan o no estén enteradas de dónde está la pareja con los hijos. El tribunal tiene mecanismos o tiene procedimientos, ¿sí? Para una búsqueda de ellos en dependencias, pero también es el querer cumplir. ¿Sí? El querer cumplir, ¿por qué? Porque el tribunal también maneja procedimientos para poder depositar el dinero de la pensión de los hijos en el juzgado. ¿Sí? Oye, ¿y el juez puede pedir informes a los bancos? Sí. Wow. Sí. Entonces ya cada vez está más complicado que te puedas esconder, ¿no? Así es. Aquí el juez está obligado a buscar todos
digamos, los ingresos, toda la información que tenga de O los sea, si te quieres de los salvar, a ingresos. menos de que tengas tu dinero en el colchón. Y ni tanto porque sabemos que han pasado accidentes, ¿no? Sí. Hay tantas noticias que hay de eso. ¿Y cómo son los juzgados en familiares? ¿Cuántos hay en Tijuana, por ejemplo? Mira, aquí en Tijuana son 8 juzgados. Ujú. Me quedé pensando, son 8 tribunales, ¿sí? Entonces, bueno, son 8 juzgados. Ahora sí Han que aumentado, ¿no? han aumentado en estos últimos años, afortunadamente. Qué ¿Por qué? bueno. Porque la carga de procesos en el tribunal es Era demasiado. yo demasiado. Tijuana es una ciudad muy grande, Ok. entonces desde ahí partimos, ¿no? Que la problemática va incrementando, entonces se necesitaban más tribunales, más juzgadores, ¿sí? Ahorita afortunadamente hay más, crearon más y viene un nuevo sistema, entonces hay que irnos ¿Cuál? actualizando. ¿El laboral o qué? No, No sé. no, ahora sí que viene la oralidad. ¿Sí? Sí, viene la oralidad en todos los tribunales. En el interior de la República ya me ha tocado asuntos ¿Familiares? familiares, así es, de oralidad. Dios, que es... no Entonces, sabía. aquí el punto es Hay que que todo va a ser un prepararse. poquito más rápido. Ay, qué bueno. Sí, exactamente. ¿Ante Qué un juez bueno. así como se ve en las películas? Esperemos ¿Más o que, menos? esperemos que así sea. Sí, no tanto, ¿De pero nice? esperemos que sí. Sí. Aquí el punto es de que estos procesos deben de ser rápidos. Y no son, ¿no? Justamente por la carga de trabajo. Por la Sí. carga de trabajo. ¿Por qué? Porque ¿Cuánto duran aproximadamente si tú demandas mira, alimentos y está todo más o menos localizable? sí está localizable. La ventaja aquí es de que buscas la pensión provisional. Ok, Sí. con esa ya vas... Con esa ya vas de gana. Ok. ¿Por qué? Porque ya se le está proporcionando ahora sí que alguna cantidad o algo para los alimentos de los hijos. ¿Esa casi siempre Sí. te la dan desde el inicio o no? Normalmente te la determinan desde un inicio, ¿sí? Muchas veces el único requisito es que presentes a los niños para confirmar Que existen. de que los tengas. Ay, ¿Por qué? pues Porque sí, también, ¿no? Capaz que no existen los niños. exacto, hace años sí nos tocaron algunos asuntos donde el padre venía y decía, yo tengo a los hijos y me tiene que pagar a mi pensión alimenticia. No. Entonces volvemos a lo mismo, los tribunales son de buena fe, Sí. entonces ellos te van a creer. Pues sí. Sí, y determinaban una pensión y supuestamente en esos supuestos la madre era la que tenía que cubrirlos. Y todavía el baquetón quería que la mamá... Ay, no, Todavía. bueno. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que es la custodia. Dios ¿Sí? santo. Entonces él dice, yo tengo la custodia, A mí entonces me los ahora tienen me que pagan. pagar, pero era para que le entregaran a los niños. Ay, Sí. que dijera, ahorcar a la mamá como quien dice. Exactamente, ¿sí? Sí. Afortunadamente ya ahorita solicitan que sean presentados. ¿En todos Sí. los asuntos? En todos los asuntos, en todos los asuntos. No, Hasta wow. ahorita me ha tocado que en todo se tiene que presentar al niño Para que los vea el juez. para que los vea el juez. ¿Y les Así es. pregunta algo o no? Si tienen edad suficiente para poder interactuar, sí. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también recordemos que tienen que estar bien los niños, que estén bien cuidados, que no sufran o no tengan algún maltrato. Claro, con razón me ha tocado ver que paso de repente hay algunos juzgados familiares y tienen como huellitas, como un salón Especial. como un salón especial, Sí. con mesitas, o sea, que no se vea tan lúgubre el lugar, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque también es para los niños voy a ir ante ¿A un dónde juez, voy? ¿Quién a un es? La tribunal. policía. Exacto, La ¿no? policía, no. Y sabemos que se hacen ideas, ¿no? Sí, Entonces, pues sí, el punto es que los niños estén en un lugar cómodo, ¿sí? Para que ellos puedan expresarse de forma libre, Ok. ¿sí? No ser cuestionados como tal, sino que un especialista, un trabajador social, un psicólogo. Que no sea una situación traumática. Exacto, no es una situación traumática. Entonces, Ok. con apoyo de los psicólogos normalmente, es con los que nos ayudan a sacar la verdadera información, digámoslo así. Sí, no Sí. lo dudo. Wow. ¿Y cómo les ha ido a los 8 jueces o juezas con esta nueva que se ampliaron los juzgados? ¿Cómo, digamos, son más rápidos, tratan de hacer su chamba, son protectores? ¿Sí se nota la protección hacia los menores? Sí se ¿Cómo nota. ves tú Sí se nota, su ha trabajo? mejorado muchísimo. Sí, ha mejorado, ahora sí que bastante. Y normalmente habemos de dos, ¿no? A veces hay personas que no les agrada, ¿sí? Cómo les están juzgando. Hay otros que pues, están contentos. Sí, ahora sí que como dicen, ¿no? Dependiendo el El sapo la pedra. el sapo la pedrada, ¿no? Se O el pero baile. se alcanza a ver como su imparcialidad.
¿O tú crees que hay unos medios sesgados? No sé, digo. Claro. No, hasta cierto punto a los asuntos que yo he llevado, sí se nota la imparcialidad. Sí se nota la imparcialidad. Y en caso o que sientan que no, pues también existen mecanismos, ¿no?, dentro del procedimiento. ¿Revisiones en contra de esos jueces? Sí, de sobre esos, sobre los procesos básicamente. Okay. Sí, y ya en su momento pues ellos también incurren en responsabilidad. Sí. Pues sí, si alguna falta hicieron o algo. Así es. Pero sobre todo es sobre los procesos, hay que revisar siempre eso. Sí. Entonces, tu recomendación ahora sí que como abogado, ¿qué nos dirías? ¿O qué le dirías a las personas que están en una situación que no están recibiendo alimentos o que no están pagando alimentos? ¿Qué debería de hacer las personas para poder cumplir con esta obligación sin que llegue de repente una demanda extraordinaria y pueda ser peor para ellos, o que haya personas que no estén recibiendo lo que sus niños, pues la ley los protege, ¿no? Así es. Mira, siempre les aconsejo que se acerquen con un abogado, una persona que lleve este tipo de asuntos. ¿Familiares le llaman? Familiares, okay. Así es, porque son tribunales familiares aquí en Baja California. Entonces, que se acerquen a ellos primero, ¿sí?, para ver las opciones que tienen. ¿Sí? Okay. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones volvemos a la buena fe de las personas. Yo cumplo con mi pensión o cumplo con la cantidad que creo que es la correcta, sí, pero muchas veces no tienes un comprobante, no tienes forma de demostrar que sí la cubriste, ¿no? Claro. Entonces también se pueden aprovechar. Entonces siempre... Claro, a lo mejor pagas y nadie sabe que estás pagando y después te demandan retroactivamente. Retroactivo, exactamente. Y pasa seguido. Okay. Entonces aquí la mejor recomendación es eso, que se acerquen a un especialista. Asesórense. Y Así si a su es, asesor les platica todo esto más o menos, pues ya saben que es un buen asesor. Porque si no les platica mucho, yo corría. Sí, aquí, como les platico a los clientes, la ley es la misma. No podemos venderle humo. ¿Por qué? Okay. Porque al final del día te expones en el tribunal. Claro. ¿Sí? Si tú le estás vendiendo cosas que no son a los clientes. El propio tribunal va a decir que no. Sí. Y se dan cuenta. Sí, los mismos clientes. Entonces, la ley ya está, ¿sí? Y hay que trabajar sobre ello. Ay, pues muchas gracias, licenciado Jesús Cedillo Pinto, por tu plática, tu charla tan interesante, tantos pues derechos que nos platica sobre los menores. Él nos platicó entonces un poquito del procedimiento. Espero que hayamos quitado algunas dudas o hecho unas más grandes para que se asesoren, vayan con sus, saben, sus abogados de confianza. Y pues muy agradecidos por tus conocimientos que aquí compartes en Cafeteando Derecho. No, al contrario, Sara. Muchas gracias por la invitación. Espero haber, como dices, resuelto algunas dudas. Sí, estamos ahí a la orden, cualquier cosa. Y si no, con cualquier abogado de su confianza, que se acerquen. Sí, claro que sí. Espero que así lo hagan. Recuerden que el hecho de que sepamos nuestros derechos nos abre un panorama y nos puede librar de muchas consecuencias que no sabíamos por no estar escuchando ese tipo de programas. Así que por favor recomiende Cafeteando Derecho, síganos, aquí estamos todos los martes a mediodía y pues seguiremos trayendo especialistas en muchos temas, a lo mejor alguno va a ser de su interés. Pues esto fue Cafeteando Derecho con Sara Chávez. Esto fue Cafeteando Derecho, charlas cotidianas de cultura jurídica, conducido por Sara Chávez. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Cafeteando Derecho. Hasta la próxima.